yo lo he pasado semi en limpio para que ustedes puedan tener un documento que les sirva para consultar y aprender un poco más. Aquí, como se dio en la clase anterior, damos aspectos generales de las obras de pieza y su selección de maquinaria, ¿no? Decimos que estas obras de pieza, todas por su naturaleza determinan criterios para elegir la maquinaria y equipo de construcción más apropiada para la ejecución de cada uno de los ítems de la obra, con el propósito de que las especificaciones técnicas se cumplan a un menor costo, mayor calidad y buscando buena productividad. Toda obra hemos dicho que es única. Cada proyecto que es particular para la misma. O sea que no puedo heredar proyectos parecidos para obras parecidas. Son únicos. Por eso los métodos que aprendemos en el estudio de caso, los dos estudios de caso, uno aplicado a edificios y otro aplicado a obras en general, civiles, es importante que tengan tomar en cuenta esa situación. También les hablé de que de día a día yo pude demostrar que cambian las producciones por diversos aspectos y factores que los vamos a analizar y los hemos analizado en forma general. Aquí entonces están que en este capítulo que tienen que estudiarse los criterios de selección, los factores de selección y los métodos costo, volumen y costo, ¿no? Inicialmente ya he puesto más en tono los criterios de selección. Son dos, uno general y otro particular. El general está dirigido al sitio de la obra. Ese criterio, vamos a ver varios factores, pero es al sitio de la obra, sus características, ¿no? Aquí vamos a ver cómo pueden influir bastante el sitio de la obra, puede influir bastante en la selección de maquinaria. Los criterios particulares según el tipo de proyecto. Entonces, si combino estos dos, con seguridad voy a tener mucho éxito en la ejecución de mis trabajos. Aquí están factores naturales, que son los factores de selección. Habíamos visto factores naturales, factores de proyecto, factores económicos y ambientales. He aumentado factores de gestión de riesgo, ya que eso no teníamos anteriormente, ahora lo he aumentado. O sea, son 5 tipos de factores. Los primeros, como hemos hablado, los factores naturales en el sitio de la obra, en el obrador, ¿no? Que pueden ser geológicos, geotécnicos y topográficos, ¿sí? ¿Por qué geológicos? Hemos visto que pueden discriminar entre terreno duro, semiduro y blando, ¿no? Ya les puse el ejemplo de que una cargadora frontal hace excavación, pero en terreno blando o suelto. Entonces, si es blando, en algún caso podríamos utilizar una cargadora frontal eventualmente. Tenemos que identificar todas las fallas geológicas, el nivel freático, los riesgos geológicos, porque eso nos viene la estabilidad de taludes. En edificios, este es el grave problema que se tiene en la mayoría de los edificios que tienen sótano. Casi todos los días veo un caso. Imagínense qué cantidad hay. ¿Ya? Y aquí ya entramos coeficientes de soldadura, podría ser el coeficiente de fracción también, cuando patinan o no patinan en el sector, las máquinas, etc. Pendientes, accesos a las fuentes de trabajo, eso está ligado a la topografía. Si hay vegetación o no hay vegetación y qué tipo de material tenemos en el sitio del trabajo. Luego hemos analizado el clima, periodo de lluvias, temperatura, vientos, etc. En muchas obras civiles el viento es clave. En movimientos de piezas podemos tener problemas de polvo y eso tiene que ser solucionado en obra, con aditivos
para poder hacer transitable el sector y evitar que el tránsito de vehículos o maquinaria pesada produzca polvo que no nos permita trabajar. Todos estos aspectos de los factores naturales deben estar descritos en la obra, en la descripción de la obra, del estudio de caso. No, entrar ya, está bien que pongan, como hemos ido viendo en JTP, ponen bastantes respaldos de clima, todo, pero tenemos que ver en qué tiempo aconsejamos empezar. Si el cronograma, bueno, al comienzo vamos a llenar, pero luego tenemos que aconsejar, es mejor empezar después de la época de lluvia. Listo, y de ahí quizás tan larga es la obra que nos va a pillar la siguiente época de lluvia, pero nos va a pillar preparados. En cambio, iniciar una obra en época de lluvias que no estamos preparados, podemos tener problemas. Entonces aquí he pegado los documentos de la anterior clase para que aquí algunos factores que aquí se han desarrollado puedan conocerse más. Y ahí está la altitud, porque afecta la potencia de las máquinas. Ya hemos visto, el clima nos da la temperatura, precipitación nos da el régimen pluvial para empezar, y la topografía, si es pendiente, es plana, accidentada, etc. En suelos nos va a servir la clasificación y la capacidad portante, si es difícil. En agua, la hidrología y la hidrogeología, el nivel freático, si estamos cerca de un río, qué avenidas podrían venir, qué intensidad de las lluvias, si tenemos drenaje pluvial, o sea, qué quiere decir de que el terreno o la obra ya tiene un drenaje previsto o lo tengo que preparar para no inundar mis instalaciones, y abastecimiento de agua. Entramos en la vegetación, cómo va a influir en el replanteo y en la operación de las máquinas. El impacto ambiental, qué va a pasar con las tareas que tengo en el obrador y qué va a pasar cuando yo tenga que operar la maquinaria. Culturales, qué pasa con la mano de obra del lugar. Si a veces conviene siempre contratar gente del lugar para que se apropien propiamente de la obra, digan, es nuestra obra, nuestra gente está trabajando. Entonces es importante contratar mano de obra en obras donde vamos a tener maquinaria. Se puede, porque la maquinaria, van a ver ya más en detalle, tiene un costo horario. En el costo horario, la maquinaria es tanto la depreciación como las operaciones son, como les diré, componentes demasiado altos que influyen harto en el costo horario. En cambio, la mano de obra es mínima. Así que si van variando, subirá pues $0.50, algo así, el costo horario, a lo mucho. Ya. Los factores de proyecto también habíamos visto, estaba en una de las publicaciones que les di, que es cómo cada proyecto tiene ciertas características y por eso nos han llevado ustedes en distintas materias, ¿no? En carreteras tendríamos que ver túneles, tendríamos que ver puentes, y ahí está el estudio de caso 2, porque eso discrimina una serie de proyectos diferentes que pueden ser túneles, carreteras, presas, puentes, edificios, puertos, etcétera, como hemos desglosado rápidamente. Y para eso tenemos que ver qué características específicas son de presas, ¿no? Presas, ¿son de tierra o no? ¿O son de hormigón? Ya, presas de arco o no, ¿cómo son? ¿No? Las obras de tierra, ¿en qué lugar, qué garganta tiene, qué espejo de agua me van a generar, qué altura, qué relación de alturas tengo, ¿no? Y qué obras complementarias como vertederos de excedencias,
y otros elementos de quiero construir. Entonces es importante para construir presas conocer qué es una presa, qué tipos de presas hay, ¿no? Caso contrario, puedo ir a fracasar con un proyecto que a veces no es totalmente completo, ¿ya? Entonces, es importante que conozcamos muy bien estos factores de cada proyecto. También están ligados al tamaño del proyecto. No es lo mismo hacer una alcantarillado de una cuadra que hacer de todo un pueblo. Las distancias de transporte importante. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la anterior clase también, que puede estar discriminado el equipo si las distancias de transporte son cortas. Hay ciertos equipos como la copadora, la mototraina, y si aumentan los kilometrajes de distancias medias de transporte, podemos tener cargadoras frontales y volquetas. Es importante eso de las distancias de transporte. Para ver también si vamos a aplicar para determinar el DMT, el diagrama de masa, qué características tenemos. Y no es solamente aplicar por aplicar, porque puede haber un material que no me sirva para relleno. Entonces, ahí viene un problema porque no podríamos aplicar directamente en ese tramo un movimiento de piezas bajo el diagrama de masa. Tenemos bancos de préstamo, dónde están y qué volúmenes debo evaluar para cada banco. No se olviden de que para cada banco se hacen análisis de laboratorio, estudios de laboratorio, de suelos, para ver qué características tienen. Y también se hace topografía para saber el volumen. Se acaba, voy a otro banco de préstamo y yacimiento, tengo que hacer nuevamente esos estudios y deberían haberse hecho esos estudios en la época del proyecto. En esa etapa del proyecto deberíamos tener nosotros desarrollados estos bancos de préstamo. Por eso en los estudios de caso, nosotros, si no lo han definido a priori, vamos a definir un banco de préstamo porque debemos saber que debió haber sido definido en el proyecto. No es nomás decir, voy a hacer, sino cómo van a calcular sus costos diferenciales. Es triste ver en algunas especificaciones técnicas, dicen, el retiro de escombros será hasta 10 kilómetros. Si uno pone hasta 10, con seguridad, pues, es mucho más caro que yo tenga que botar a 1 kilómetro. Entonces, se debería identificar, el proyectista debería identificar y colocar en las especificaciones técnicas. Si no, puede estar a 1 kilómetro y me pagan siempre de 10 kilómetros. Entonces, estoy encareciendo en forma exorbitante ese ítem de transporte de material o retiro de escombros. Otro es el espacio para operar. Este tipo de proyectos lo observo y digo, no me da un espacio para hacer. Les contaba en la anterior clase que podía pillarse un desdime en los yungas, el camino anterior, y directamente teníamos que empujar de un lado para el otro y botando hacia abajo o cargando en el sector, porque no había espacio para moverse en algunos tramos. Todo eso se denomina factores de proyecto, ¿no? Entonces aquí está un poquito más claro que en este otro, pero si los dos lo estudian, ya se ubican bastante bien. Luego vienen los factores económicos, que deberían ser económico-financieros también, ¿no? Ahora se está tomando ese factor así, económico-financiero. Aquí está factor económico nomás, que es el relacionado con la obra, pero también a su financiamiento, pero viene desde otro punto de vista de riesgo. Eso ya son riesgos financieros, no son riesgos que vemos en desastres. Entonces, bueno, lo dejamos en factores económicos para no complicarnos, porque si no nos complicaríamos bastante. ¿Y qué está
ligado a un factor económico. Está el precio de compra, que va a definir luego el costo horario, costo de combustible metido en el costo horario, mantenimiento también, y aquí están los costos horarios que van a ver esos tres anteriores. Volúmenes de obra para saber, ¿no? La economía de escala, ¿qué quiere decir? No es lo que les repetí hace rato, ¿no? No es lo mismo hacer una cuadra de alcantarillado que hacer 10 kilómetros, 5 kilómetros. Con seguridad, los 5 kilómetros van a costar por kilómetro mucho menor que ese kilómetro que hemos realizado. Entonces, por eso los volúmenes de obra a veces son definitorios para la selección de los equipos. Si mi obra no es grande, entonces traer un gran equipo puede ser dificultoso y puede encarecer la obra. Entonces, puedo traer un equipo menor, más chico. Pero ahí tengo que ver si mi tiempo, mi plazo de ejecución que me han previsto, porque yo no lo calculo, lo heredo en el precio diferencial y el plazo de ejecución. Entonces, si alguien hace mal, estima mal el plazo, ¿no? O los volúmenes de obra, como casi es general, porque suben tanto los precios en movimiento de piezas en carretera, porque los estudios no son completos. Muchas de las empresas que han trabajado en carreteras, por ejemplo, las que han trabajado en los yungas, han tomado un porcentaje de que es tierra común y otro porcentaje que es excavación en roca. Cuando han ido a ejecutar, han cambiado los porcentajes. O sea, porque el terreno así lo exigía. Entonces, ese trabajo muy aproximado que hicieron los llevó a quebrar a la empresa. Y ha quebrado, con seguridad, ¿no? Y no solamente fue en uno de los tramos a Noryungas, también al Subyungas. O sea que yo hice un peritaje de eso por un gringo que llegó de Estados Unidos, dejamos los dos, y ahí pudimos darnos cuenta de todo lo que pasó. O sea que clave son los volúmenes de obra y el plazo de ejecución, ¿no? Ahora, las producciones particulares de cada maquinaria y equipo. Nosotros calculamos y vamos a aprender que debemos calcular las producciones y la producción de la flotilla, como estamos viendo aquí, con maquinaria nueva. Pero podemos tener maquinaria que no es nueva, ¿no? Que no es nueva. Entonces tenemos que también estimar esas producciones con todos los factores que van a implicar cálculo de producción. Por eso es importante. Costos horarios, producción. Entramos a materiales de construcción, ¿no? Aquí también mano de obra está incluida en la parte de abajo y con eso podemos obtener los precios unitarios. Y los precios unitarios multiplicados por sus presupuestos nos van a dar el precio de producción. Miren entonces, factores económicos están relacionados nomás al costo de la obra, ¿no? Y las características que habíamos descrito en descripción de la obra. Aquí se vuelve a poner algunas cosas que también lo puse en ese momento, algunos temas. Y aquí es importante hablar de frentes de trabajo. Un frente puede tener un costo, otro frente, otro costo. Aquí, disponibilidad de maquinaria. Podemos decir, hago el cálculo con CAT D7, se me arruina mi D7 y no hay D7 en el mercado, en el sector. Tengo que llevar o una D6 o tengo que llevar una D8 mayor. No puedo más de D8 porque seguramente no puedo entrar al terreno con esa máquina grande. O no hay low boy que me traslade. Entonces, imagínense, todos esos son factores económicos. Finalmente, ¿no? Venimos a factores ambientales que están ligados a la contaminación, básicamente, y el segundo punto, aspectos culturales.
porque involucran aquí al ser humano y aquí también al ser humano en la biodiversidad, pero entran a componentes aire, agua, suelo. Y aquí estos factores ambientales son importantes. Emisión de gases, ¿no? Esto ya hay convenios internacionales de cambio climático, etcétera, que deberíamos evitar la emisión de gases extraordinarios. Y eso lo podemos tener en equipos usados. En equipos nuevos, no, pero en equipos usados, sí. Entonces, ¿qué pasa con esta emisión de gases? En muchas obras, por aspectos ambientales, nos piden análisis de gases de la máquina. Residuos sólidos, ¿dónde voy a disponer los residuos sólidos? ¿Y qué pasa con los que se producen en el obrador, en la posta, en el campamento? Pueden ser desames de grasas, de aceites, y también entraría en esa parte, digamos, si hay mucho ruido, hay mucho polvo en la obra. Y, bueno, miren cómo está ligado esto a la contaminación. Y cultural, porque les decía que una fiesta patronal debería durar un día y dábamos tolerancia de 3 días en mi época. Ahora pueden estar hasta 15 días y sigue la fiesta. ¿Cuántos feriados hay? Considerar que no se va a trabajar, y si vamos a trabajar hay que pagar el doble o el doble de su salario, de acuerdo a la Ley General del Trabajo. Y si los contratistas tienen la mano de obra, a ellos exigir, decirles, cuidado, no estén cumpliendo estas normas. Costumbres, ¿no? Les puse el ejemplo anterior, que los que tienen ciertas religiones, sábados no trabajan, ¿no? Y otros, si tenemos en áreas protegidas, los métodos no van a ser los. Aquí incluido esta pequeña parte de factores de gestión de riesgo. Dice, la gestión de riesgo se ha constituido en un aspecto demasiado importante, que debe considerarse para cada proyecto. Después de este análisis de amenazas o peligros y vulnerabilidad de personas, animales, vegetación, obras civiles e instalaciones existentes, miren, este es el orden. Primero personas, ¿ya? Primero personas y luego vienen otros seres vivos, vegetación, obras civiles e instalaciones existentes. Se debe elaborar el plan de contingencia, que es lo que pretendo que hagamos nosotros, un resumen de plan de contingencias para cada estudio de caso, para que eso se lo guarden, lo tengan listo para que cuando estén, preparen o revisen el plan de contingencias que ha hecho su empresa y vean qué deficiencias tienen, así como ya hemos empezado a analizar las especificaciones técnicas. El director de obra o el presidente de obra, como van a empezar, debe revisar todos los documentos. Y en este caso, el plan de contingencias es sumamente importante. Lo debe hacer un ingeniero de mucha experiencia en el tipo de obra que se va a hacer. Y ahí, ¿qué se incluye? Gestión de riesgos, plan de seguridad, higiene industrial y ahora las medidas de bioseguridad. Miren cómo es importante que podamos realizar. Miren, esto era lo que hemos recibido de la clase de ayer, de la anterior clase, donde teníamos algunos problemas de redacción y ahora está, creo, mucho más claro. Con la adición de este módulo, vamos a ingresar a plan de contingencias, que no es difícil, porque la idea es identificar las amenazas o peligros en la obra. ¿De qué tengo? Estoy cerca de un río, inundación. ¿Habrá peligro? No, estoy a 3 metros de altura del río. ¿Hasta dónde ha llegado una avenida en época de lluvias? Todo eso tengo que tener conciencia de poder planificar y conocimiento además. Entonces, por eso
es importante considerar este tipo de factores. Hemos visto el método de costo-volumen, donde en una de las publicaciones había un error, tanto de graficación como de requisito. Ese método es muy importante. Yo lo he comprobado, porque con un ingeniero, con un muchacho que ahora es ingeniero ya bastante tiempo, él aplicó no este método, sino aplicó un método de ingeniería industrial, todos los sistemas de ingeniería industrial, para determinar si había la alternativa 1, la alternativa 2 o la alternativa 3 en el caso de una planta de agregado. Y yo, fui su tutor, empezamos a analizar. Él empezó con todas las técnicas que aprendió en su estudio como ingeniero industrial. Yo hice este cuadrito ya a mitad de la tesis y yo le dije más o menos la alternativa por el volumen que vas a tener va a estar en el 2. Pero a ver, veremos. Yo he aprendido este método, lo conozco bien, y a ver, veremos. ¿Qué creen? Que es verdad, en la conclusión del estudio fue el método 2. Y después de haber hecho todo un análisis económico industrial del producto. Entonces, no está de los pelos este método. Si bien es tan fácil que hasta hace dudar de su eficiencia, pero es muy eficiente. ¿Qué es lo que este método plantea? Tres alternativas en este caso y 2 alternativas en este otro caso, ¿no? Aquí 3 alternativas, no es siempre maquinaria, ¿ya? No es maquinaria solamente, no es maquinaria, son modalidades de construcción. Puede ser también maquinaria, ¿no? Entonces, podría decir, este trabajo lo voy a hacer con una mototrailer, puedo hacer con cargadoras frontales o volquetas, aquí la puedo hacer con una gran excavadora y volquetas, ¿no? Puede ser de maquinaria, pero también puede ser, ¿es excavación manual o es excavación con maquinaria? ¿Cuál de los dos implica? Es preparación del hormigón con in situ, con mezcladora in situ o premezclado. ¿Ve? Mire, o traer de una planta tan alejada, voy a poner la alternativa 1, digamos, traer una planta de hormigón que está en el Alto y otra que está en La Paz, ¿no? Pero hay diferencia de costos, la del Alto es más baratera, entonces ese análisis también entra aquí. Entonces, aquí recuerdan que teníamos estos problemas con las reglas. Esta es una, que el costo inicial siempre tiene que ser el 1 aquí, el 2 aquí y el 3 aquí. O sea, siempre el número 1 es menor costo de inversión. Luego sube la alternativa 2, costo un poquito mayor y luego mucho mayor. Siempre las pendientes son, aquí es muy alta, va bajando y hasta casi aplanarse. ¿Qué es la pendiente? Es el costo, el precio unitario. Y de aquí viene el segundo componente de la regla, que el precio unitario debería ser mayor. Aquí esto era menor, pero las pendientes tienen que ser cada vez menores. Mayor. ¿Listo? Entonces, esas reglas se deben cumplir para aplicar estos métodos. Pueden haber algunas obras que no cumplan con eso por diversos aspectos. Quiero comparar movimiento con maquinaria y movimiento manual, excavación con maquinaria, y no puede entrar maquinaria directamente. No puede entrar, tendría que ser un camino de acceso. Entonces, muy probable, ¿no?
muy probable que no entre, pero quizás haciendo el camino valga la pena. Entonces, de ahí que miren ese método muy bonito y aquí están las ecuaciones que se utilizan, ¿no? Para cada uno. Si ven estas tres ecuaciones que ven ustedes, ¿qué son? Las ecuaciones de líneas rectas, desplazadas del origen en una cantidad C01, C02, C03 y me daría estas gráficas que tengo. Todo lo achurado me determina que son costos mínimos. En este caso, hasta el volumen 1 conviene hacer por este método, porque aquí me estoy teniendo un costo mínimo. En el segundo caso, yo puedo ubicar esto, que es el método 2, es el más económico. Y finalmente, para volúmenes mayores, será bueno el método 3. Por esa situación, yo debo tener estos volúmenes, que son los volúmenes límites. Entonces, si hablamos ya de nomenclatura, a estas líneas rectas se les llama, ¿no?, funciones de producción. Lo maneja el léxico económico. Nosotros también lo pondremos porque son funciones de producción. A y B son los puntos de equilibrio desde el léxico económico. Puntos de equilibrio. Aquí hay otro más, fíjense, pero no está dentro del costo mínimo. Entonces no es un punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio entre dos alternativas y aquí otras dos alternativas me crean el punto de equilibrio A. ¿Cómo puedo obtener este punto A y B? Es la intersección de dos rectas, nada más. Y con eso puedo obtener. Aquí tengo solamente un punto de equilibrio. Y aquí me va a dar un volumen, un solo volumen. Nada más. Pues no voy a tener, en este caso hay dos, porque hay tres alternativas. Podrían haber cuatro, sí, pero que cumplan nuevamente estas condiciones, esas dos. ¿Listo? Y aquí ya voy desglosando, y aquí en aspecto más, que la producción de una máquina es el inverso de la producción, nos da el rendimiento. Tenemos que ver las unidades con las que se maneja. Aquí es metro cúbico por hora es la producción, en un caso que tomemos metro cúbico, y en este horas por metro cúbico. En los precios unitarios que han hecho ustedes, los tradicionales que han debido usar una vez hasta ahora en una materia, etcétera, siempre se toman rendimiento. En cambio, nosotros vamos a aplicar producciones, el inverso. Y los costos horarios están en dólares por hora. Si combino estos valores de las unidades, entonces yo fácilmente puedo decir que el precio unitario que está en dólares por metro cúbico es la multiplicación del rendimiento por el costo horario. A ver, se anulan las horas y me da dólares. O si no, el inverso de la producción por el costo horario me va a dar también el precio unitario. Y listo. ¿No? Entonces, en el caso de tres alternativas de solución para metodologías de construcción de máquinas, aquí igualo para obtener A, 1 igual a 2, y en el otro caso 2 igual a 3, y ahí voy a añadir los puntos de intersección que van a ser propiamente los puntos de equilibrio. Aquí todos los C1, C2, C3 denominamos inversión inicial. La inversión inicial es la plata que pongo al comienzo para comenzar la obra.
Pongo un ejemplo. Aquí hay un ejemplo y aquí hay otro. Si voy a tener que ver compra de herramientas, transporte a la obra, quizás alojamiento, eso va a ser inversión inicial. Durante mi obra va a durar 6 meses, el alojamiento de 6 meses todo me va a estimar, voy a obtener la inversión inicial. En el segundo caso, si es excavación mecanizada, yo puedo dar un anticipo de compra o comprar la máquina y la garantía por haber alquilado la máquina, por ahí me van a pedir, etc. Entonces, aquí es importante que se cuantifique esta cantidad en bolivianos, dólares, monetarizando y obtener cada uno de estos valores de inversiones. Luego el precio unitario, que depende de costos horarios, de costos de producción o rendimientos de las máquinas. Como se puede observar, finalmente obtenemos estas ecuaciones, ¿no? Que hemos repetido arriba. Está la inversión inicial, de que es el precio unitario por P. ¿De dónde sale esto? ¿No? Aquí está el precio unitario, la pendiente de la liquidación. En otras palabras, es la ecuación de la secta, desplazada en el origen esta cantidad en dólares en el caso que estoy mostrando. Entonces de ahí viene y se puede observar, ya esta por ejemplo ya no está bien, ¿no? Se ha pegado ahí. ¿Por qué? Porque aquí hay error en esto. Eso está con error. Ahora, viene aquí el método costo-tiempo, ¿no? En eje de ordenadas está el costo y en abscisas está el tiempo. Esa es una ecuación del tipo de obra que estoy haciendo. Ya, para cada tipo de obra que analice, van a ver estas alternativas en función de lo que ha seleccionado la arriba. Nos va a llegar algo ideal. Ideal sería tener este tercero, que es un mínimo de la ejecución de la obra. El mínimo me va a dar un costo mínimo también. Entonces, este sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería llegar a este plazo de ejecución que me va a determinar mi costo mínimo. Esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque puedo cambiar. Yo puedo poner mototrailers y otros equipos más. Otro puede poner cargadoras frontales y puede venir a variar hasta aquí o hasta ese otro límite. Pero aquí tienen que tomar en cuenta que para T1 o T2 tengo el mismo costo. O sea, si me adelanto un tiempo, que lo voy a considerar desde aquí, me adelanto ese tiempo, con seguridad me va a salir un costo parecido si yo me atraso ese tiempo. Entonces, aquí ya se hace un enfoque mucho más importante, porque vemos que si me he apartado del plazo de ejecución, me van a cobrar una multa hasta cierto nivel que puedo aguantar. Si no, me van a rescindir contrato. En cambio, si lo hago en menos tiempo, yo debería recibir un bono, pero no todos los trabajos tienen estos bonos. Entonces, aquí, ¿qué estaría pasando? Yo estoy perdiendo, porque no estoy obteniendo el costo mínimo, estoy obteniendo un costo mayor que el costo mínimo. Entonces, la verdad, esto define propiamente el que realiza el proyecto. Si él me dice, para la construcción de esta escuela,
usted tiene 6 meses, ¿no? Y se podía haber construido en 3. Entonces yo hago mis cálculos, todo, y este T para mí es 3. Si ellos tuvieran bonos, yo tendría un bono de 3 meses de anticiparme a la obra. Pero generalmente cuando me doy cuenta que voy a hacer en 3, opero mal, porque digo, no hay problema, tenemos 3 meses de holgura y voy haciendo lento, entonces estoy yendo a este precio que también es más caro de lo que yo tenía. Entonces, cada empresa, y ahora vamos a aprender en JTP, aprender a calcular cuánto me va a durar la obra y comparar con el plazo de ejecución para ver si voy a perder o si hay bonos, voy a ganar. Si no, conviene nomás hacer en el tiempo que he calculado yo, ¿no? Pero que no sea mayor al que me exige el contrato. Si me dicen 3 meses, yo calculo que va a ser en 6 meses, ya estoy entrando a un problema de pérdida. Entonces, me captan esta situación. Entonces, aplicando el método yo puedo obtener esto, ¿sí? Y comparar con el tiempo de ejecución. Si lo hago menos, voy a poder obtener este C1, cuantificarlo. Y también voy a poder cuantificar para el plazo que yo considere que debe realizarse la obra. ¿Está entendido el tema ahora? De acuerdo al gráfico que está mostrando, ¿qué pasa si es que ocurre algo fortuito y no se cumple con los plazos de ejecución? Así como por ejemplo la pandemia. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿qué factores hemos visto? ¿Qué factores están? Primero vamos a observar. ¿Dónde está la pandemia? En factores de gestión de riesgo. ¿Sí? Cuando apareció, nadie debió tomar en cuenta esto de bioseguridad. Nadie. ¿Sí? Esto no lo hubieran tomado en cuenta. ¿Correcto? Pero ya, si tienes, ya como ahora, a las obras que vas a hacer, tienes que tomar en cuenta, sí, debes tomar en cuenta. Y esto se toma en cuenta generalmente como un plan. Para la gestión de riesgos está el plan de contingencias, entra dentro de eso el plan de seguridad industrial, que dice que debe cumplirse, pero tú lo debes preparar con un ingeniero industrial para cada obra. Y las medidas de bioseguridad con lo que corresponda a controlar, COVID, dengue, etcétera, ¿no? Dependiendo del lugar donde estás haciendo, como hemos hablado ya. Entonces, que puede afectar tu tiempo, que hemos visto aquí, puede afectar, sí puede afectarte, ¿no? Si antes de la pandemia has puesto que tu plazo de ejecución son 6 meses, después de la pandemia por ahí son 12 meses, o por ahí se ha suspendido la obra. Si se suspende la obra, es borrón y cuenta nueva. Tienen que hacer una nueva planificación con los restantes de la obra. Por ejemplo, ahora, hace unos días, van a reconstruir un edificio, contrataron el seguro, me llamaron, y yo me reuní con los ingenieros de ese edificio que van a construir, y he visto construcción en armaduras que habían construido hasta cierto nivel, toditos en Cobras estaba mal, y estaban repitiendo su presupuesto anterior. Les he dicho, ¿dónde están las medidas que ustedes van a hacer de acondicionamiento de la obra? ¿Dónde están? Sí, tenemos que hacer, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, y tiene que haber el diagnóstico de un ingeniero estructural de lo que ha hecho la otra empresa que inició estos trabajos. Entonces, miren, no es tan fácil parar una obra y volverla luego a construir, a lo menos en edificios. En carreteras,
etcétera, pueden cambiar. Puede pararse en un tramo y no hacer el siguiente tramo, ¿no? Pero, bueno, ahora, si lo dejo a nivel subbase o nivel base o esterilizando la subyacente bastante tiempo, tengo que volver a hacer un diagnóstico para ver si requiero unos nuevos trabajos de estabilización de suelo. ¿Me captaron? Consulta. ¿Existirá alguna norma o ley que nos ampare, Inge, con respecto a esto? O sea, si en caso, digamos, de que no sea nuestra culpa que la obra se retrase, digamos. Ya. Bueno, primero, entre un contratante y un contratista hay un contrato vigente. ¿Sí? Hay un contrato. Y dentro del contrato hay una cláusula que son fuerza mayor. ¿Listo? Fuerza mayor. ¿Qué se coloca en fuerza mayor? ¿Qué se colocaba en fuerza mayor? Sismos, lluvias extraordinarias, conmociones sociales, etcétera, como fuerza mayor. Pero ahora, ¿el COVID es una fuerza mayor o no? ¿Cómo la clasificas tú? Sí, Inge, como fuerza mayor. Como fuerza mayor, ¿ves? Entonces, es a ir a esa cláusula y con esa cláusula directamente pedir la ampliación del contrato. Ahora, si estuviera asegurada tu obra, como yo aconsejo que todos, por más chiquitita que sea la obra, tienen que tratar de tener una póliza, asegurarla. Muchos piensan que es carísimo. Carísimo es. No, no es caro. Y conviene, pero hay exclusiones. Por ahí puedes decir, reconozco sismos, reconozco inundaciones, incendios, terremotos, nada más, ningún otro más. Entonces, entras con pandemia, ves el seguro, no está cubierto. ¿Listo? Entonces, lastimosamente no puedes hacer esa situación. Con eso creo que esa parte ya está entendida y la importancia es lo que creo que ustedes deben valorar, ¿no? La importancia de ese tema. Ahora entraremos a ejercicios. Aquí los he simplificado algunos ejercicios y otros nuevos. Uno de los primeros dice lo siguiente, ¿no? Para realizar una excavación manual, se requiere determinar los componentes de la inversión inicial. ¿Cuáles son? Entonces, para mí es determinar la inversión inicial, que hemos llamado C0 en vez de I0 o C0. Bueno, entonces, ¿qué pasos debo dar? ¿No? Aquí dice 1, es la solución ya. Desarrollar el procedimiento de construcción paso por paso. Entonces tengo que analizar primero esto, ver la especificación técnica. Importante. 2, ¿no? Dice costo de la movilización y desmovilización de la mano de obra al sitio de la obra. ¿Voy a contratar en la obra o voy a contratar en un determinado punto y los voy a trasladar al obrador? En edificios generalmente se contrata en la obra, pero en carreteras no vas a poder todos los días que estén trajinando hasta los frentes de trabajo. Tienes que hacer campamentos o postas. Y esto implica también número de obreros, vehículos de transporte, todo que vas a tener que mover siempre. Es un costo fijo, como teníamos en el anterior documento. Luego, quizás tengo que averiguar si voy a comprar materiales menores
herramientas, diré, menores, o algunos otros gastos que voy a hacer. Todos estos me van a determinar mi inversión inicial, que sería, ¿ok? ¿Está respondida este ejercicio? Sí. Esto es. Y esto lo estoy poniendo así para que apliquen ya en JTP. Vamos a ver ahora excavación con el uso de maquinaria, es excavación. Igual, ¿cómo determino la inversión inicial? Puede ser el costo de la máquina de compra en SIP, lo tengo que volver el FOB a SIP, la movilización de la maquinaria, primero llegar a la obra, trabajar y volver, pero también por ahí se queda, como es en este caso. Va a ir por sus propios medios. Conviene llevar por los propios medios. A ver, si una volqueta grande, su costo horario es $40 hora, ¿no? Y productivo, improductivo, 10. Y la puedo llevar en un lowboy, que sea 25. A la obra resultaría, sí, porque productivo 25 más improductivo 10, 35. Frente a ir solita a la obra 40, entonces prefiero llevar en lowboy. A eso me refiero. ¿Lo ve? Si voy a remolcarla, la voy a llevar en lowboy, voy a remolcarla, voy a llevar en un camión de estacas, etc. Se va a quedar el lowboy, va a volver, o se va a quedar el camión de estacas, o va y vuelve, va y vuelve. Todo eso debe analizarse en el C02. ¿Listo? Aquí era C01 para manual, aquí C02 será para, ¿no? Aquí para un movimiento con máquinas. Otro, podría ser también, como aquí eran 1 y 2, puede ser que tome en cuenta la prima inicial o garantía de alquiler de la máquina. Sí, porque te pueden alquilar máquinas, pero tienes que dejar un monto de garantía, ¿no? Ahora va variando el tipo de maquinaria, la póliza de seguro, qué dice y cuánto cuesta guardar la máquina de maquinaria alquilada o maquinaria propia en la obra, ¿no? En la obra. ¿Entendido? Esa sería la respuesta para eso. Entonces, les estoy dando aquí ya todos los insumos para que ustedes puedan analizar y asumir en sus estudios de caso. Voy a asumir que voy a comprar el equipo y el equipo cuesta SIB La Paz $50,000 y ya yo lo adopto como C02, $50,000. Aquí, a ver, otro ejercicio. Determinar la alternativa más económica para realizar un movimiento de tierra con 3 frentes de trabajo. Siguiente. ¿Ya? Uno tiene 4,000 metros cúbicos en banco. Otro 60 en sueldo. Y otro 10,000 en banco. ¿Ya? Tengo que elegir. Para eso necesito, como hay un sueldo y banco, necesito el esponjamiento, ¿no? Esponjamiento. Necesito, ¿no? Los valores para poder tener qué alternativas. Voy a excavar a mano, voy a excavar mecanizado, o van a haber sectores que haga a mano y otros sectores que voy a hacer mecanizado. Entonces, aquí yo ya he calculado su inversión inicial para cada uno de los casos. He calculado sus precios unitarios. Entonces, como ya sé estos valores, yo puedo entrar a obtener estos puntos de equilibrio porque ya voy a obtener las ecuaciones que tengo desarrolladas y veré si se cumplen estas dos condiciones. He dibujado aquí C01
es menor, C02 mayor, C03. Se cumple esto. Ok. Los precios unitarios. El primero es mayor pendiente, va cambiando y tengo de 360, 260, se cumple esta otra. Entonces sí puedo aplicar este método. La fórmula que ya conocen, ¿no? Que es una secta desplazada al origen, y ahí voy reemplazando. C02 por P12 por B, y aquí está, esta sería así, esta otra sería aquí, y listo. Voy calculando 1, 2 y 3 fórmulas que voy igualando. En todo este sector estoy igualando yo para obtener, bueno, aquí primero voy a obtener el factor de conversión, ¿no? Ese factor de conversión es importante porque tengo un volumen suelto para poder comparar. No puedo sumar valores metros cúbicos banco con metros cúbicos sueltos. No, tengo que ponerle un factor, o compactados también, otro factor. Y entonces recién empiezo a igualar. Aquí está el punto de equilibrio A. Es igualar estos dos y voy a obtener este punto en la Z. A. Y me está dando 541,67 es lo que habría obtenido yo. Aquí está. Hago la igualación de esas otras dos líneas rectas de costos y voy a obtener ese otro valor límite, que lo pongo aquí y aquí es el otro valor límite. Entonces ya tengo definida mi gráfico que me va a permitir adoptar la solución, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Veo en el primer caso, el volumen era de 4.000 metros cúbicos banco. Aquí, ¿dónde entra el 4.000? De aquí, este es el 0. Aquí está 500. Por aquí debe estar el 4.000. ¿Qué método es el más apropiado? Aplicar el... ¿Qué método sería? El más sería utilizar el 2, ¿no? Entonces aquí voy aplicando el 2 y con el 2 no, pues 2.000. Perdón. Aquí estaría, ¿no? Entonces, aquí estaría el primero de 4.000. Entonces, es el 3 el que debo tener. Tengo la fórmula y aquí voy a obtener el costo. Y para este volumen, recomiendo que este frente de trabajo se realice con maquinaria pesada. En el caso 2, para 60 metros cúbicos sueltos, no puedo comparar, los calculo y voy a obtener 50 metros cúbicos bancos si he hecho bien esto. Y con seguridad voy a aplicar el 1. ¿Por qué? Porque 50 me vengo aquí y está por aquí. El anterior estaba aquí, ahora este otro, ¿no? Este otro está aquí. Entonces, es la alternativa 1 la que me da el costo mínimo. Y yo tengo aquí, aplico esto y voy a obtener que este costo total es $300. Entonces, para este tipo, en una frente que tenía 60 cubos, yo voy a determinar que se haga con excavación manual. Y finalmente, tengo otro de 10.000. De 10.000. ¿Dónde estoy con 10.000? Estoy por aquí seguramente, ¿no? Entonces el 3 se prolonga, es el método 3. Y aquí el 3 me va a obtener esta fórmula y obtengo yo los 20.000
dólares. Entonces, en este caso, también recomiendo que se haga todo el trabajo con maquinaria pesada. ¿Han entendido este trabajo? ¿Entendieron? ¿O hay alguna consulta? No. Miren, este es un tipo donde yo he seleccionado volúmenes de obra. Volumen. ¿No? ¿Y qué voy a hacer entre estas tres alternativas que estoy eligiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? En cambio, ahora veremos qué otra aplicación tiene en otro tipo de proyectos. Para la inclusión del movimiento de tierras, para la construcción de una carretera, se ha contemplado un volumen de obra de 200,000 metros cúbicos de tierra común. El contratista de los trabajos debe seleccionar entre dos alternativas de flotillas con el propósito de obtener la más económica para la obra y está utilizada en el proyecto. A ver, la primera alternativa que yo tengo aquí es, y aquí está la segunda. La primera alternativa es una retroexcavadora orugas, 8 volquetas de 8 cubos, y esto he calculado que tengo una producción de 40 metros cúbicos sueldo. Esto van a aprender cuando hagamos la producción de la flotilla. Ahora estoy adoptando para el ejercicio. Hago otra alternativa que podría ser una topadora, 3 cargadoras frontales de 2,5, 10 volquetas de 8, 8 volquetas de 6, y la producción de la flotilla me va a dar 250 metros cúbicos sueltos hora. ¿Listo? Esto se puede calcular porque con la materia aprendemos a calcular esto. Entonces, voy a ver qué otros costos diarios hay por día. La retroexcavadora me ponen $400 por día. Productivo. Ya aparecen estas definiciones. Costo productivo y costo improductivo. Costo productivo es cuando está operando la máquina. Costo improductivo es cuando está parada. O sea, miren que hay un costo. Si la tengo parada mi máquina me está costando, aunque no está trabajando. Si no tengo trabajo con mi retroexcavadora, yo tengo que pagar $160 por día en el garaje. ¿Qué les parece? De la topadora 300, de la cargadora 150, de la volqueta 75, 55 y 108, de lo que está parado. O sea, no es de que está parada y no tiene ningún costo. Eso es lo que se debe conocer. Y esto lo conocen los ingenieros que llevan esta materia. Entonces, aquí ya me han dado estos valores que también van a aprender a calcular desde la siguiente semana. Vamos a hacer los costos horarios. Entonces, aquí, ¿cómo voy a determinar el volumen límite para que yo pueda tener un costo mínimo? Entonces, tengo que determinar para este proyecto cuál es la más, para este volumen que yo tengo, cuál es más económica de estas dos. No lo sé. Entonces, ahí entra la solución y aquí entra con 2 métodos. Tengo que obtener este punto de equilibrio. Aquí está la alternativa 1, la alternativa 2. ¿Cuál de estas, la 1, es manual o mecanizada? Si han aprendido ya. Vienen aquí, observan esta y esta. ¿Cuál es la inversión mayor? C02. Entonces, la inversión mayor siempre es con maquinaria. Y C1, han visto que el transporte de la mano de obra, herramientas, solo es menor. Y voy a obtener este volumen límite. Este volumen límite. Entonces, aquí
yo ya he hecho un Excel en el cual voy determinando, ¿no?, los distintos. A ver, primero voy a obtener SC01 para la alternativa 1. ¿Ya? Alternativa 1. Debería ser alternativa 2. Entonces, este gráfico no está bien, ¿no? Aquí debería ser alternativa 2. Y aquí debería ser la alternativa. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Bueno, está bien. 1 y 2. Ya. Dejaremos así. Veremos si cambiamos o no. Unas de tu excavadora. Unas de tu excavadora, 8 volquetes. Unas de tu excavadora y 8 volquetes. Listo. ¿No? Dice que va a transportarse por sus propios medios. Y voy a tardar 4 días. ¿Ya? No sé si eso lo he especificado aquí. No está, pero yo ya determino que 4 días voy a tardar en llegar allá. Ya, igual en el otro caso. Tengo 4 días para transportar. Entonces pongo 4, voy colocando los costos por día y productivos y improductivos. Ya, y obtengo aquí el valor que tengo yo de 8,000 costo de la inversión inicial. ¿Ya? Entonces, no se olviden qué costo productivo debería ser. ¿No? A ver, ¿cómo he obtenido? Pareciera que no está muy claro. Van a ir por sus propios medios. Entonces, el costo productivo en productivo. El que me sirve es el productivo, porque las boquetas van a ir por sus propios medios. No va a estar parado encima de un low boy. Entonces aquí hay que corregir esto y pongo, a ver, 4 por 4 y me sale este valor. Está bien. En cambio, este otro, 4 por 200, debería salir este valor, 4 por 2, 800, ¿no? Y aquí hay un error, ¿ya? Esto está errado. 800, entonces aquí debería haber un 1,600 más 800, 2,400. Esto está errado, pero bueno, hay que revisar. En este otro caso, ya, aquí está lo mismo. Pero una consulta. ¿Qué tal? Ay, tienes razón. Perfecto, gracias. Por 8. A ver, veremos. 1 por 4, 4 por 4, 16, está bien. 8 por 4, 32 por 200, sí, 6,400. Está bien. Gracias, Polín. Voy a anotar. Entonces, está bien. A ver, aquí. Vamos a ver ahora. La topadora dice en low void. Voy a llevar la topadora en 3. Me han dicho aquí 3, 10, 8. 1, 3, 10, 8. Ahora voy a hacer los 4 toditos, los 4 días que van a estar. Y voy multiplicando. La cargadora va a ir por sus propios medios. Con rojo está. 3 por 4, 12, por 400, 4,800, 10 por 4, por 2, 8, por 10, 8,000, 8 por 4, por 3, 4,160. Y aquí el low boy también va a ir los 4 días. Va a quedar allá. Volver con ellos.
Entonces, la topadora está encima del low boy, está apagado su motor, entonces es improductiva. ¿Cuántos días está yendo con el low boy arriba? 4 días. Entonces, uno y lo único sería obtener inicialmente los costos horarios. Entonces, voy obteniendo el costo horario, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a aplicar esta fórmula. Tengo 40 en ese caso, 250 en ese otro caso. Entonces, aquí sí me sirve aplicar esta fórmula. Esta de aquí. Entonces, la voy a aplicar y voy a obtener este valor de $250 por hora. Ya. Vamos al costo total de la alternativa y voy a plantear que los 8,000 que he obtenido, 8,000 acá, más los 250 que he obtenido por dividido entre 40, aplicando esta fórmula, estoy obteniendo una fórmula que es la siguiente. De la misma forma calculo para esta otra. Revísenla porque puede haber un error o a veces se confunde como me confundí o no tomando en cuenta lo que me hizo notar Polín Rojas. Entonces, ya tengo de las dos alternativas, entonces yo ya puedo aplicar esta otra. Igualo las dos y obtengo que el volumen límite había sido este. Coloco ese volumen y como 200,000 está aquí, ¿cuál había sido el método más adecuado de aplicar? Es el 2. Entonces aplico el CT2, ya, el CT2 que es 13,252 por 2,000 y obtengo que voy a facturar esa cantidad. ¿Listo? ¿Está entendido? Un segundo tipo de ejercicio donde aquí estoy utilizando distintas máquinas, ¿no? Entonces, en los estudios de caso, ustedes pueden aplicar los dos, ya pueden aplicar. Si estoy haciendo el ítem de hormigones, aquí podría yo obtener, ¿no?, cantidad de hormigón y si conviene hacer con premezclado o vaciado en sitio. Si estoy haciendo excavaciones, rellenos, movimiento de tierras con maquinaria, estas realizan el mismo trabajo, pero tienen distintas producciones. Puedo también determinar cuál de las dos es la más apropiada. ¿Listo? Entonces, no haremos para todos los casos, pero tiene que estar para que el método esté desarrollado en los ejercicios. Finalmente, aquí he hecho otro ejercicio. Vamos a ver. Determinar la alternativa a uno de los volúmenes de obra. Este es de volúmenes de obra y es similar al que habíamos hecho anteriormente. Y también está resuelto ahí. Aquí se desea elegir para este es diferente. El otro era muy similar o casi el mismo. Se desea elegir para el trabajo de un dragado de río entre dos dragas, y aquí son dos dragalinas o dragas, una que tiene una capacidad de 1,90 y otro que tiene de 3,50. Miren, puedo aplicar para el mismo equipo, pero de distintas capacidades. Para un transporte de escombros puedo elegir entre una boqueta de 6 cubos y otra de 10, digamos. ¿No? ¿Qué es lo más económico? O ya entrar arriba, cargadora frontal de una capacidad
1, 4, poner la de la boqueta, y la segunda alternativa, otra boqueta más grande y una cargador horizontal también más grande. ¿Cuál de eso? Pero en este caso es una máquina. Tengo una retroexcavadora gallinita de tal capacidad con otra que es de otra capacidad. ¿Listo? Y esto es similar, lo revisan, y es similar a lo que se podría calcular, y aquí está fácilmente resuelto el problema. ¿Listo? Bueno, como son dos, solamente hay dos ecuaciones, y ahí me sale el volumen que es límite, y yo aquí tendré que ver a partir de qué volumen me interesa una draga u otra draga. Esto lo hago en el momento de la planificación. Bueno, esa sería la clase de hoy, y nosotros vamos a ver lo siguiente. En JTP vamos a empezar los que compartan pantalla. Vamos a empezar a elegir hacer este trabajo para que podamos nosotros participar, ¿ya? Y decir qué conviene tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Cuál es el kit del asunto? El kit del asunto, que estas reglas del juego, ¿no? Que estas reglas del juego se respeten, que esta se cumpla, que los costos vayan variando desde menor a mayor, y estos de mayor cada vez a mayor, ¿ya? Entonces voy a ir obteniendo mayores precios unitarios y menores costos de inversión, es decir, que se puedan conformar estos dos gráficos, ¿ya? Si el ejercicio no da para esto, adopto el método que yo quiera directamente, que me dé el que tenga la máquina, porque por ahí no tengo opción de tener una moto trailer, entonces haré para tractores nada más. Hay la posibilidad de alquilar un tractor mucho mayor, un de 10, y en mi obra tengo el de 7. Entonces diré, a ver, si alquilo un de 10, me sale más económico, gano más dinero, a ver, y eso lo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, esa es la clase de hoy, y nos veríamos, si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos en la clase de esta noche. ¿Listo? No se olviden, el examen es la siguiente viernes, ¿no? Oli, si me recuerdo, es el próximo, ¿no? Sí. En la mañana es el examen. Dijo que si es que iba a haber eso. La noche, tienes razón, perdón. El examen va a ser en la noche, pero las prácticas, si es que da, lo vamos a hacer en la mañana o vamos a avanzar peor. ¿Lo ven? Es lo que nos queda. ¿Sí? Sí. Ya. Por favor, les recomiendo ser puntuales para poder avanzar en el menor tiempo posible y no estarnos cansando, y a veces ya no avanzamos lo necesario. ¿Listo? Bueno, un saludo a todos y que Dios los bendiga. Cuídense, nos vemos a las 6 de la tarde. Chao, chao. Hasta